con la regla de la mano izquierda. Lo que pasa es que si vos empezás con la mano derecha, la mano izquierda, la mano derecha, se te hará un quilombo. Entonces, me parece, o sea, lo mismo, en el libro está que ustedes pueden emplear la mano izquierda. Pero vos fíjate que tenés una regla de la mano derecha cuando hay una carga que se mueve. Tenés una regla de la mano derecha cuando hay una corriente que se mueve. Y esta última que vimos, una regla de la mano derecha para saber cómo circula el campo alrededor de un conductor. Si te vas a acordar en cuál puede usar la mano izquierda, perfecto. Pero es opción de ustedes, lo que sea más fácil. Pero siempre, lo que yo digo, siempre tienen que tratar de buscar lo más fácil, no se compliquen tanto. Si vos sabés que a una carga positiva vos le apretás la mano derecha y si ves una carga negativa, el sentido para el contrario. Si la positiva va para abajo, la negativa va para arriba. Si la positiva va para arriba, va para arriba. Si a vos te es más fácil aplicar la regla de la mano izquierda, y no pelees. Pero depende de lo que vos quieran. Lo mismo, para mí el más fácil es cuando ustedes ponen la palma de la mano para donde circula tanto la carga como la corriente y se raspa el campo. Pero si no, puedes tener de los tres, que también empezar a mover el otro hacia así, chao. Pues ya le di las opciones. La de la palma. La de tirabuzón. Sí. Vos tenés que acordarte que en la palma va a circular la velocidad cuando es una carga. Corriente no es otra cosa que una cantidad de carga circulando. Entonces también va a ser la corriente. Vos cerrás para dónde va el campo y te indica la fuerza. No, con izquierda todavía estamos sentido opuesto. Por eso, si encima empiezan con eso, mano derecha, mano izquierda, y con tantas reglas de la mano derecha, puede dar más opinión. Pero es como ustedes quieren. Lo que yo siempre le aconsejo es, traten de buscar lo más fácil, no se compliquen. Pero quedan ustedes, porque ustedes saben qué es lo que es más fácil y qué es lo que es más difícil. Pero vos tenés las dos opciones. Puedes usar la regla de la mano derecha o la regla de la mano izquierda. ¿Está? Bien. Así no hay alguno que haya ingresado. Vamos a ver si anda esto. Anda. Wow. A ver. Bolilla. Responder la barra arriba. ¿Por qué no me da bolilla? Ahí está. La barra arriba. A ver si se va. Ahí. Y este no lo puedo. Bien. Vamos a ver qué sale de esto. Bueno, en la última clase habíamos visto. Uy, tu conexión a internet está. De que al haber una circulación de corriente por un conductor, o sea, primero que nada vimos el ejemplo de Baxter, en el cual que lo que hizo a través de un conductor, hizo pasar una corriente, metió una brújula y la brújula se movió, lo cual era un indicativo de que había un campo magnético. El tema era quién lo generaba, la corriente al circular. Después vimos la ley de Biot-Savart,
lo que nos da la posibilidad de obtener el campo magnético en un punto, el cual es producido por el conductor, ¿sí? En realidad que lo produce la corriente. Y esa ley de Biot-Savart es solamente para obtener el campo magnético producido por esa corriente. Y vimos que aparece una fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos dos conductores, como en este caso, que están separados a una distancia A? Tenemos el conductor 1 y el conductor 2, por los cuales está circulando la corriente I1 y la corriente I2. Sabemos que la fuerza que va a aparecer producto de esa corriente por el campo era igual al producto de la corriente por ese diferencial de longitud. Acuérdense que ese diferencial de longitud es el pedazo que está sometido al campo magnético. El pedazo del conductor que está sometido al campo magnético. Si hay una parte de ese conductor que no es sometido por el campo magnético, eso no lo tienen que considerar. Y después, mediante la ley de Biot-Savart, habíamos visto que el campo que me produce un conductor a una cierta distancia R, en ese ejemplo, era mu sub 0, la permeabilidad magnética, por la corriente, sobre 2pi dividido R, que es la distancia desde el conductor al punto en el cual nosotros queremos sacar el campo magnético. Entonces, con esa fórmula, nosotros podemos sacar el campo B1 que va a aparecer en el conductor. ¿Cuál? ¿1 o 2? Va a aparecer, va a ser creado en el conductor 1, pero me va a afectar al conductor 2. Por eso me aparece mu sub 0 por I1 sobre 2pi, a que la distancia entre ambos conductores. Y el campo 2 va a ser mu sub 0 por I2, la corriente 2, porque es la que me crea el campo sobre 2pi por A. Ahora bien, van a aparecer fuerzas. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener esta corriente I1, ¿sí?, y esta corriente I2. Esta corriente I2 me va a producir un campo magnético que, debido a la regla de la mano derecha, acuérdense, el pulgar hacia donde va la corriente y enlazamos al conductor. Por eso esto empieza a girar para acá. Por eso aparece este campo B2, porque si ustedes lo ponen así y lo envuelven, el campo gira así. Entonces, vamos a tener una corriente I1, vamos a tener un campo B2, y acuérdense que si tenemos eso, va a aparecer una fuerza que siempre es perpendicular al plano formado por el campo y la corriente, es decir, a este plano. Y por eso me aparece esta fuerza de F1. Si ustedes hacen la regla de la mano derecha, ahí tienen para practicar, la corriente para allá, el campo para allá, la fuerza va para abajo. ¿Está bien o está mal? ¿O le metimos cualquier cosa en el dibujo? ¿Está bien? Acuérdense, la fuerza está así, para allá. En realidad, la fuerza F1, producto de la corriente, así, por el campo. Esta está así. El campo está para allá, entonces yo lo cierro, la fuerza va para abajo. ¿Está? Por eso F1 está para abajo.
¿Qué va a pasar con la otra parte? Va a haber esta corriente I2, pero acá la corriente 1 me va a generar un campo B1. ¿Que cómo va a ser este campo? Si yo tengo la corriente I1 para allá, ¿cómo lo enlazo? Pulgar, y lo cierro así. Es decir, yo voy a estar cerrando acá. Impulso para este un desastre, pero... Y como yo estoy haciendo así, el campo va a ir ¿está? La corriente está 100 y 1. Yo envuelvo, entonces el campo está haciendo esto. En este punto, acá, sería para acá. ¿Por qué? Porque esto está girando. Va girando, y acá quedaría así. Entonces va a aparecer un campo B2 y una corriente. Otra vez, acá va a haber un plano, va a aparecer una fuerza que va a ser perpendicular a ese plano. Si yo hago la regla de la mano derecha, ¿cómo sería? Corriente, campo, la fuerza va para arriba. Entonces acá va a aparecer una fuerza F2. ¿Qué va a pasar con estos conductores? Van a tender a juntarse. Por eso es lo que yo le decía, que en las líneas de alta tensión se ponen esos soportes para que no se produzcan esos movimientos que sean de atracción o de repulsión. Entonces, la fuerza 1 va a ser la corriente 1 por la longitud del conductor a la cual está sometido el campo, pero el campo que interviene ahí no es B1, sino es B2, porque es del otro conductor. De la misma manera, la fuerza 2 va a ser la corriente 2 por ese espacio de longitud, pero ahora no es el campo B2, sino el campo B1 el que me está produciendo esa fuerza. ¿Está? Y de esa manera yo puedo obtener los valores de la fuerza. Reemplazo B2, que va a ser mu sub 0 por I2 sobre 2 pi por A. Y B1 va a ser mu sub 0 por I1 sobre 2 pi por A. Entonces, de esa manera, yo puedo obtener tanto F1 como F2. Si vamos a este ejemplo, acá, la corriente va para arriba. Entonces, por la regla de la mano derecha, me va a generar un campo magnético. Este que está acá. Perdón, este de acá. El de acá abajo. ¿Por qué? Porque yo tengo corriente y cierro. Entonces, ahí este campo por el producto de este diferencial de longitud por la corriente se me forma un plano. La fuerza va a ser perpendicular a ese plano. ¿Sí? No te entiendo.
Esa es la regla de la mano derecha para saber cómo circula el campo magnético alrededor de un conductor. Porque siempre que haya circulación de corriente, va a aparecer un campo. Entonces, pues lo que tenés que hacer es tener tu conductor, con tu pulgar vos vas a indicar hacia dónde va la corriente, supongamos que va para arriba, y cerrás, abrazás al conductor. Y esta forma de cerrar te está indicando cómo circula el campo. O sea, la corriente por eso ya está. Siempre hasta 90 grados, corriente y campo. Lo que pasa es que vos tenés que ver cómo va a circular ese campo. Y de eso a la mano derecha hace así, el campo hace esto, y hace. Y la fuerza es otra. Eso es una regla de la mano derecha. Por eso le dije en la clase pasada, esa van a tener varias reglas. Esa es para saber cómo circula el campo. Después tenés la otra para saber para dónde va la fuerza. La fuerza es el producto de la corriente por el diferencial de longitud que está sometido en esa corriente y mediante experiencias. Mediante experiencias ellos vieron eso. Porque en función de eso, cuando vos tengas una espira, vas a girar para un lado, vas a girar para otro. Que es lo que habíamos visto en la clase pasada, cuando el campo era paralelo a la espira y apareció el torque. Entonces te giraba para un lado o te gira para el otro. Y vos le cambias el sentido del campo, te va a girar para el otro. Eso, por eso le dije, esto es todo de experiencias que se hicieron. Toda esta parte es toda experiencia que después lo tienen que llevar a una fórmula matemática para decir que realmente eso es así. La fuerza, esta sería la circulación. Esta sería la fuerza normal. Sí, o sea, tenés campo, corriente y fuerza. Si mal no me acuerdo. De la otra manera, ¿vos qué haces? Tenés la corriente y 2 para arriba. El campo está para allá. La fuerza está así. Y por eso acá, esta fuerza 2 está ahí. Es decir, mi fuerza estaría así. ¿Por qué? Porque tenés corriente y el campo para ti. A su vez, esta corriente me genera este campo magnético. Y otra vez, pulgar hacia arriba, cerramos, el campo va a girar de esta manera. Y ahora vamos a tener esta corriente I1 con este campo. Vamos a tener un plano. La fuerza que va a aparecer, recuerden que siempre es perpendicular a ese plano. El sentido, regla de la mano derecha. Corriente, campo, la fuerza para acá. Y por eso aparece esta fuerza. ¿Está? Yo acá no sé cómo, a ver, porque si yo paso este video, sí, lo que quiero ver es pero si yo lo pongo acá, no lo van a ver los chicos que están en el... Sí, mañana está todo... Ahí lo ven en los chicos de Zoom. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué cosa? ¿Se ve el video? No, se está viendo la diapositiva. Por eso. Pero tengo que ir. Tengo que compartir acá. ¿Eh? Para. Vamos, vuelta. ¿Este? Ahí se ve todo. ¿Ahí se ve, chicos? Sí, profe, sí. Ahí se está compartiendo.
Eso es lo que pasa cuando hay circulación de corriente. Fíjense que eran corrientes del mismo sentido, había fuerzas que la traían. Cuando hay corriente opuesta, se repelen. Los que son del mismo sentido se atraen, de corriente diferente se repelen. Estas que son del mismo sentido se van a juntar, esta que va para allá arriba se van a juntar, pero como son de sentido contrario, entre las tres negras y las tres rojas, la fuerza lo que va a hacer es separarlo. Si le metes intercalado, y ahí tenés que ver a ver que una para dónde va, el otro para dónde va, y se te va a juntar, se te va a separar, se te va a hacer un quilombo. Porque si va intercalado, esta te la va a querer mandar para allá, pero a su vez esta te la va a querer mandar para allá, así que va a estar... Nunca se hace así, siempre se hace todo en la misma dirección. Cuando ustedes vean los cables que hay tanto acá no es tanto porque es trenzado, entonces van los tres así juntos, y no es tanto, el tema es para las transmisiones de alta tensión, ahí sí, y ahí sí vos mandás todo, mandás o recibís, no es que va en una terna, va a mezclar, ternas son los cables que van. Lo que pasa es que podemos ver que para que vos transmitas una corriente eléctrica, vos necesitas que la corriente sea lo más chica posible. ¿Por qué? Porque aparece la ley de Joule. ¿Qué decía la ley de Joule a una semana del parcial? Y al cuadrado por R. Es decir, si vos vas a transportar una corriente muy grande, vas a tener una disipación de energía muy grande. En cambio, si vos lo que haces es bajar la corriente y subir la tensión, tu corriente es muy chiquitita, pero la disipación no es bastante, entonces no tenés tantas pérdidas. Por efecto Joule. Ay, nosotros viendo física, qué lindo, qué hermosura. Bueno. Está bien, pues ya le digo, yo hace rato no manejo esto, así que aguántenme. Desde la pandemia, después ya no usamos más y ya me olvidé ya. Escucha. Si las corrientes son iguales y vos no los sujetás a los cables, si están aislados no pasa nada. Si se juntan, el problema que tenés que en una corriente trifásica van desfasadas. Entonces se te puede armar un quilombo. Generalmente las transmisiones de energía de alta tensión, o sea, lo que sale de Yacireta, vienen con cables desnudos. Son cables de aluminio. No son cables con una protección. Entonces por eso tenés que ponerle cada tanto esos sujetadores para evitar que se meta y pueda llegar a ser. Y las otras transmisiones en las cuales vos tenés un positivo o un negativo y se te junta igual a todo. Que por ahí lo que pasa cuando en la tormenta cae un árbol sobre los conductores y los conductores no están aislados, salta un arco, vuela todo, te queda varias horas sin luz hasta que ese chef se digne ir a arreglar. Y bueno. Pero para eso se evita todo. Y esto es lo que hablamos, es lo que se vería paso a paso. Ahí tiene una corriente I1, por lo tanto, regla de la mano derecha, corriente para arriba, el campo va a empezar a circular de esta manera. Hasta que se encuentra
con el otro conductor. Ese es el campo producido por el conductor 1. En el otro conductor está la corriente I2. Entonces, corriente I con campo, ¿qué me va a aparecer? Fuerza. Por regla de la mano derecha, para allá. Por eso la fuerza es esa. Primera fuerza. Empezamos, regla de la mano derecha para el conductor 2. Empieza a circular de esta manera. Se encuentra con el otro conductor. Aparece la fuerza. Ahí se ve lo que estuvimos viendo hasta ahora. Si las corrientes son en sentido contrario, es decir, esta corriente I1 es de sentido contrario a esta corriente 2. Entonces ahí me cambia el sentido de giro del campo magnético. Porque ahora fíjense que para este caso B2 estaba para abajo y ahora está para arriba. Por lo tanto me va a cambiar la fuerza. I1 está para arriba, B2 para allá, la fuerza va para afuera. Corriente I2 está para abajo, el campo está para allá, la fuerza está para allá. Por eso hace que los conductores se abran. Y eso sería de manera vectorial. Y ahora no quiere salir. Hay que depende de donde le mueva. ¿Estamos? Entonces, esa parte vectorial, que es la corriente por el producto de dos vectores, producto vectorial, por lo tanto tienen que multiplicar por el seno. Recuerden que el producto entre dos vectores escalar se multiplica por el coseno. ¿Estamos? Si tienen la crucecita esta, significa que es vectorial. Por lo tanto, esto va a ser I2 por L2 por E2 por el seno del ángulo que le separa a los dos. Fíjense que generalmente es 90 grados. Es este que está acá. L es longitud. Es el elemento que está sometido al campo magnético. Si estamos trabajando con elementos diferenciales, va a ser el diferencial de L. En este caso lo ponemos L para que vean. Y por eso me queda I1 L1 B2 seno de 90. ¿Sí? Seno de 90 es 1. Por eso me queda directamente la corriente por la longitud por el campo. Fíjense, como veníamos diciendo, que el campo es el campo producido por el otro conductor. El ángulo, el campo y la corriente. En realidad entre el campo y el elemento de longitud. Lo que pasa es que el elemento de longitud va en la dirección de la corriente. O sea que es lo mismo. Pero si vos lo tenés que ver desde la parte vectorial, o la corriente no la vas a dibujar con un vector. En cambio la longitud sí. Por eso multiplicás longitud por el campo. Por eso I por, de paréntesis, longitud vectorial campo. Entonces de acá podemos sacar el valor de B2. En realidad lo que hacemos es reemplazar B2, que habíamos visto hoy, un sub 0 por I2, y lo ponemos acá. Esto es lo que habíamos visto al comienzo, un sub 0 por I2, que es la que me genera el campo 2, 2pi por la distancia entre conductores. Reemplazo en la fórmula 1, y lo que hago es sacar esta longitud 1, la pongo acá, de tal manera de yo poder obtener un valor de fuerza por unidad de longitud.
Por eso aparece F sobre L, es decir, la fuerza por unidad de longitud. ¿Para qué sirve eso? Para poder definir de otra manera el amper. Nosotros anteriormente el amper lo habíamos definido como la cantidad de carga que pasa por una superficie a través de la unidad de tiempo. Carga sobre tiempo. Con esto lo definieron de qué manera. Se tomaron dos conductores paralelos, infinitos, que estaban separados entre los dos 1 metro, y por lo cual se hacía circular una corriente de 1 ampere. Entonces, ahí tenemos todos los datos. Un sub-0 de la permeabilidad magnética es un valor experimental que lo tienen de tabla, 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amper. Corriente I1 dijimos 1 amper, corriente I2 1 amper, sobre los 2pi por la diferencia o la distancia que me separa ambos conductores, que era de 1 metro. O sea, esa es la fórmula de la fuerza 1. No. Esa es una fórmula de una fuerza cualquiera. Fíjate que vos siempre tenés, para la fuerza 1 tenés I1 por I2, 2pi de... Si vos reemplazás la otra fuerza es exactamente lo mismo. Entonces, fuerza por unidad de longitud es un sub-0 por las corrientes Tesla por metro sobre amperio. Tesla por metro sobre amperio. Tesla era la unidad de campo magnético o inducción magnética. Pero ahí estamos considerando que hay una fuerza que se aplica sobre un. Es una fuerza que vos vas a tener por unidad de longitud. Eso se lo usó para definir a qué es igual el amperio. Se toman dos conductores, se le hace circular una corriente, se los separa 1 metro, la fuerza por unidad de longitud es eso que está ahí, sub-0 por la corriente 1 por la corriente 2, sobre 2pi por la distancia que separa ambos conductores. Fíjense, esto también es lo que ustedes tienen que hacer porque esto les puede llegar a preguntar. El análisis dimensional. El Tesla, Newton por amper sobre metro. Acá abajo está. Entonces, este metro se va con este metro que está acá. ¿Sí? Después tienen este amper, se va con este, porque esto en realidad es o sea, si yo reemplazo, esto es Newton sobre amper por metro por metro sobre amper por 1 amper, 1 amper. Y acá metro. Este metro con este metro. Este amper con este amper. Este amper con este amper. Entonces me queda Newton por metro. Fuerza medimos en Newton, longitud medimos en metro. Entonces el amper va a ser aquella corriente, va a ser, como es acá, cuando circula 1 amper de corriente por un conductor,
por dos conductores en realidad, separados 1 metro de distancia, y me produce esa fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. Esa es otra manera de definir el ampere. ¿Quiere? El amperímetro lo que te hace, te mide la corriente que pasa a través de él. Pero de cómo te lo mide, y lo que pasa es que acá vos no vas a tener una fuerza, porque vos vas a tener un conductor, igual al amperímetro lo vas a poner antes. Por eso el amperímetro, recuerda que se conecta en serie. Entonces el amperímetro ahí, tu cable acá y tu cable acá, vos vas a tener un solo conductor. Entonces lo que hace es leer la corriente que va a pasar a través del tiempo. Esta es otra manera en la cual vos podés definir la intensidad. Lo podés definir como la carga que pasa por unidad de tiempo, o bien la intensidad de corriente que va a circular a través de dos conductores infinitos, circulares, paralelos, separados 1 metro de distancia, y que te van a producir esas fuerzas. 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. Son dos maneras diferentes de decir la misma cosa. ¿Estamos? Hay que borrar esto. Creo que tiene una opción para borrar. ¿Este? Claro, vamos aprendiendo. Bueno, está. Bien, ¿vamos hasta acá o no? Sí. Ahora vamos a pasar a otra ley más. Seguimos sumando leyes. Seguimos completando. Lo que se conoce como la ley de Ampere. Sabemos que cada vez que circula corriente a través de un conductor, va a aparecer un campo magnético. Y que para este caso, que la corriente sale del campo, sale del conductor, es decir, va hacia ustedes, y yo enlazo al conductor, tiene este sentido. Entonces, ¿qué hizo Ampere? Encontró una expresión en la cual me va a relacionar ese campo magnético con la corriente que enlaza dicho campo magnético. Es decir, esta curva que va a seguir el campo magnético va a estar relacionada con la corriente que la provoca. Porque acuérdense que la corriente es la que produce este campo. Entonces, ¿qué es lo que hace? El producto del campo por el diferencial de longitud. El diferencial de longitud, como me marca acá, va a ser este pedacito de espacio de longitud sobre el cual va a circular el campo magnético. El campo es siempre constante. ¿Por qué tenemos una integral? Porque para poder realizar eso, esa trayectoria, tenemos que separarlos todo un pedacito chiquitito acá. ¿Sí? Como cuando hacíamos el anillo. Exacto. Entonces, para poder obtener todo el valor, tenemos que sumar todos los pequeños elementos.
El campo es siempre el mismo, es constante, por eso sale afuera de la integral. Me queda el elemento diferencial. ¿Cómo obtengo yo el elemento diferencial? ¿Cómo? ¿Por qué me aparece 2πr ahí? Acuérdense. A ver. Porque va a decir 0. ¿Y por qué va de 0 a 2pi? Bueno, completo. Bien, exactamente. Ya no sé. ¿Por qué? Porque ¿a dónde estamos? El diferencial de L, ¿qué va a ser? Y yo tomo este diferencial de L, este va a ser mi radio, y este va a ser mi tita, diferencial tita en realidad. Entonces, diferencial L, ¿qué va a ser? El radio por el diferencial de tita. Este radio es constante. Entonces, esto es lo mismo que yo ponga. Bueno, acá le puso radio mayúscula. Por la integral, acuérdense que esto es integral cerrada o integral de superficie porque estamos integrando sobre todo esta vueltita. ¿De qué? El diferencial de tita. ¿Y tita de qué va a ir? 0 a 2pi. Por eso aparece este 2pi. Yo justo también es un caso que te queda B por 2πr. Y abajo de todo te dice que te queda un 0 por i. ¿Por qué? Termino de entender. Porque para este B por diferencial L igual a B por 2πr. Pero a su vez B, habíamos visto que es mu sub 0 por i sobre 2πr. Por. Oh, ¿qué está? 2πr, ¿qué es esto? Esto es B. Entonces, esto es igual a mu sub 0 por i. Esa es la ley de Ampère. El campo magnético que me va a cerrar a un conductor va a ser igual al producto de la permeabilidad, que es mu sub 0, por la corriente, que es esto de acá. Que esto es un vector B que va a circular acá alrededor. Es una curva, le dicen algunos, que te encierra una superficie. Entonces, ese campo magnético, la integral de ese campo magnético por el diferencial de longitud va a ser igual a mu sub 0 por la corriente que la genera. Lo que va a pasar también es que ustedes van a tener que tener cuidado si acá hay otro conductor que en vez que esté saliendo, esté entrando. Entonces, esta curva o esta superficie abraza los dos conductores. Por lo tanto, esta corriente se va a tener que sumar o se va a tener que restar. ¿Cómo lo van a hacer? Con otra regla del tirabuzón. No, es lo mismo. Y sí es la misma, pero para cambiarle, molestarle un poco, tienen que ir al tirabuzón. ¿Qué va a hacer? Si yo elijo este sentido de circulación, siguiendo el sentido de circulación, el tirabuzón acá va a ir para nosotros, digamos. ¿Por qué? Porque yo hago así, porque estoy siguiendo el campo.
Yo estoy siguiendo con el tirabuzón el campo. Es decir, pasa así, va para ustedes. La corriente va. Entonces, las corrientes que sigan ese sentido van a ser positivas. Las corrientes que sean sentido contrario van a ser negativas. Es decir, este que sigue va a ser positivo y este va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el tirabuzón está así y la corriente está así. Si acá hay otro que sale para afuera, van a ser en la suma de estas dos menos esto. Hay uno por acá. Sí. ¿Tiene derecho todo acá? Pues K. Al lado de B, arriba de todo. B, al lado, abajo. ¿Acá? ¿Este? Derecha. Ah, no, esto no es. Esto. Este. No, esto no. En realidad acá esto. ¿Por qué? Porque este elemento diferencial es el producto de esto por este ángulo, que es lo que está acá. Y este ángulo va a ser lo que va a variar. Si yo lo tengo a la mitad, ¿cuánto va a ser la extrema integración? Es 0 pico. Exactamente. O sea, primero entender que se abre todavía. Esta R, Sí. Es lo único que. esta R Sí. viene de acá. Sí. Es tu distancia por tita. Diferencial L este radio y este tita Es el que va a valer. ¿ah? Claro, que está con minúscula. Ahora acá está minúscula, por eso le dije, acá está minúscula, pero acá está con mayúscula. Ahí hay un pequeño. No terminan de porque había dos dedos. No, bueno, es por eso. Es por eso. ¿Ves? Entonces, esa es la ley de Ampère. Ese vector B que se desplaza va a enlazar una cierta cantidad de corriente. Si yo quiero saber la circulación de ese vector, que es la integral de ese campo por el elemento diferencial, va a ser el mu sub 0 por la cantidad de corrientes que va a enlazar, que sería este caso. El sentido de circulación de mi campo es así, está de esta manera, acá. Es decir, que si yo aplico la regla del tirabuzón, bueno, después, si yo aplico la regla del tirabuzón, ¿qué va a hacer? El tirabuzón al moverse así, va a ir para arriba. Tal. Pero, ¿cómo estamos viendo que el campo magnético se carga con... No. La corriente me induce el campo magnético. Yo lo que quiero saber es con la regla de tirabuzón de... Con la regla del tirabuzón yo quiero saber cómo van a ser estas corrientes, porque algunas son para arriba y otras son para abajo. Entonces yo determino cómo va a circular mi campo. Para allá. Después del campo, Para poder hacer esta integral. Entonces, por la ley de Ampère, esta integral es mu sub 0 por la suma de las corrientes. Si esto gira para allá y esto es un tirabuzón, el tirabuzón va a ir para arriba. Entonces, ¿qué corriente va para arriba? I1 y 3. Por eso, I1 y 3 son positivas. I2 va para abajo. Por eso, I2 es negativa. Entonces, cuando ese campo induce, mejor dicho, encierra varias corrientes, vos tenés que ver cuáles son positivas y cuáles son negativas. ¿Ah?
Entonces, aparece un nuevo elemento que se conoce como solenoide, que no es otra cosa que un alambre que está todo enrollado así, de esta manera. Si por ese alambre circula corriente, esa circulación de corriente lo que va a hacer es que me aparezca un campo magnético. Y va a estar concentrado en el centro. Si yo a estas espiras yo las junto más, lo que voy a lograr es obtener este tipo de campo magnético mucho más fuerte y mucho más constante que está separado. ¿Para qué se usa eso, profe? Esto, los solenoides, y el que más va a utilizar generalmente es cuando vos a esto le agregás un núcleo de hierro, y eso es lo que se conoce como el electroimán. El electroimán es este núcleo que, bueno, que te permite hacer que un imán sea más, que tenga mayor fuerza para poder atraer los diferentes elementos. Acuérdense que lo que hace el magnetismo es atraer aquellos elementos que permite. O sea, un imán nunca le va a traer un plástico, por ejemplo, pero sí le va a traer un elemento metálico. El imán que ustedes pegan en la ladera, si bien el recubrimiento es plástico, pero la parte de adentro es metálica. Por eso pega. Porque si fuera todo de plástico, no está por pegar ni al palo. Está por meter y se va a caer, le van a poner y se va a caer. Pero por eso se pega. Porque la parte de adentro de la ladera es metal. Entonces metal con metal se atrae. Siempre y cuando sean polos igual o diferentes. Opuestos. Acuérdense, los polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Lo mismo que la carga. Exactamente. Hay uno, supuestamente, este que está acá. Ahí no lo ven. ¿No lo van a ver los chicos? No, pero que no se está viendo. Al final me engañaron. Decía que podía. Me mintieron. Ahí cambia de ventana, ven todo. Ahí. Bueno, estas son las espiras. Vamos a meterle más espiras para que se vea más. Y esta es la separación. Vamos a separarlas bien primero. Entonces, ¿qué va a pasar con el campo? Se va a formar de esa manera. Fíjense que todo el campo magnético se centra en el centro de esa espira, pero no alcanza a hacerlo de una manera constante como es acá en el centro de todo el solenoide. Si yo quiero que esa fuerza o ese campo magnético sea más fuerte, lo que yo hago es lo junto. Entonces el campo magnético se hace fuerte y se hace constante. Si yo a esto le meto un hierro ahí adentro, ese campo aumenta. Pero fíjense como estas líneas de campo magnético son constantes, a diferencia de lo que yo hago. ¿Está? Si es un puntito, significa que la corriente está hacia vos. Viene la espira acá y acá cierra. Por eso está la cruz. Entonces la cruz, hace esto. Si yo cambio acá, ellos tienen que ver. Sí. Ahí. ¿Ve? Es que se tocan. Lo que pasa es que esto está aislado. Entonces le pone un barniz aislante. Entonces no pasa nada. Ve así. La corriente va a ser así.
cuando la separo, el campo no es tan constante como cuando lo junto por. Y de la manera en que se forman las líneas de campo magnético, yo la puedo imaginar a este solenoide como que fuera un imán. El campo va a salir acá, por lo tanto, si sale, acuérdense que las líneas de campo magnético salen del norte, si ingresa, significa que es el sur. Recuerden que las líneas de campo magnéticos son cerradas. Salen y vuelven a entrar. No es lo mismo que la del campo eléctrico, que por ahí se podrían ir al infinito. Las líneas de campo magnético siempre salen por el norte y se ingresa por el sur. Por eso en el campo magnético no existe ni fuente ni subida, como sí pasaba en las cargas eléctricas. ¿Ah? Y bueno, y para ir terminando, ¿qué pasa si a un solenoide nosotros le aplicamos la ley de Ampère? Para poder aplicar la ley de Ampère, lo que hacemos es una espira, que en este caso va a encerrar esta cantidad de conductores, que son creo que 22. Entonces yo digo, bueno, mi espira de Ampère va a concentrar a 22 conductores. Y empiezo a hacer el análisis. Dijimos que la ley de Ampère era la integral cerrada del campo por el elemento diferencial. Es decir, va a ser el campo B, que va a ir de A a B, que es una parte de la espira, más esta otra parte de la espira, B a C, más esta parte de la espira, C a D, más esta parte de la espira de D a A. Entonces empezamos a analizar. ¿Qué va a pasar con los campos? Fíjense acá, en el BC, mi campo está así, mi elemento diferencial va a estar acá, porque sigue el conductor. ¿Sí? Como esto es un producto escalar, yo tengo que multiplicar por coseno. ¿Coseno de 90? No. 0. Entre 1 y 0 es, pero... Entonces, en esta parte, ¿esto cuánto va a ser? 0. Entonces, entre C y B, no hay. Acá otra vez, campo para allá, el elemento diferencial para ahí, coseno de 90, 0. Entonces, entre D y A, no se va. Acá hay dos maneras de explicar. La que les dice el libro es que en esta parte ustedes no tienen campo. Si se fijan en el ejemplo este, fíjense que ahí no quiere. Con el otro. Fíjense que acá no tengo campo. Si yo le achico esto, fíjense que acá, donde estaría mi espira en esta partecita, tampoco tengo campo. Y si no tengo campo, entonces esa parte es 0. ¿Está? ¿Se entiende? Por eso, entre C y D, simplemente me queda el tramo este que está adentro. El campo paralelo al elemento diferencial.
coseno de 0, 1. Salud. Por eso me queda mu sub 0 n. En realidad va a ser mu sub 0 por i, y n es la cantidad de espiras que yo estoy considerando. En este caso, 22. Si fueran 5, n sería 5. Si es 1, va a ser 1. Va a depender de la cantidad de espiras que ustedes encierren con esa espira de Ampere. Y de esa manera yo puedo obtener que la integral del campo por ese elemento diferencial era el producto del campo por el elemento diferencial, que en el caso anterior, como es el pedacito de la espira, es la longitud esa, que era de AB, por eso me aparece B menos A. Esto es como cuando hacíamos Gauss. Esta parte es la resolución de esto. Pero a su vez, eso era igual a esto que está acá, sub 0 n por i. Esto es la resolución de esto. Pero esto, a su vez, es igual a mu sub 0 n por i. Por eso, yo en esta igualdad, este b menos a pasa acá abajo, porque acá está multiplicando, pasa dividiendo. Y el valor del campo que yo voy a tener en el solenoide va a ser el producto de la permeabilidad por el número de espiras por la corriente, por ese tramo de longitud que yo estoy estudiando. Si lo quiero hacer algo que sea más, no tan específico, sino algo más general, tomo la cantidad de espiras por unidad de longitud, que es lo que está acá abajo, le llamo n minúscula y lo puedo poner de esta manera. Entonces, el campo va a depender solamente de la cantidad de corriente que yo tenga y de la cantidad de espiras que yo tenga. De esa manera yo voy a poder obtener el campo adentro del solenoide. Es decir, que no va a depender de la forma. Porque la cuenta del campo magnético, porque no hay magnético. ¿Donde no hay campo magnético? ¿Vos decís esta parte? ¿Vos querés ver la simulación? Eso. Vos fíjate que la espira que vos estás considerando abarca, acá sí, abarca este pedazo. Y el campo magnético siempre se va más arriba. Entonces, pegadito acá, vos no vas a tener... En realidad, estas espiras tienen su propio campo magnético ahí chiquitito, pero se van anulando entre sí. Entonces no se la considera. Que es estos pedacitos, cuando vos los juntas acá, se anulan entre ellos y no se lo considera. Entonces tu campo va a ir afuera y vos estás experimentando acá, este pedacito. Por eso, cuando vos haces esto, acá no hay campo. Y si a esto lo que yo hago es lo doblo, formo lo que se conoce como un toroide. Toroide. Al solenoide que es largo, se me ocurre agarrar, lo giro. Y hay dos maneras, vos lo podés unir o no. Si vos no lo unís, en la parte que hay un espacio, va a producir otra cosa. Pero para este caso, en el que está unido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo aplico Ampere, tengo que hacer como cuando hacíamos el campo eléctrico en Gauss. Acuérdense, cuando teníamos una esfera, yo veía el campo eléctrico adentro de la esfera, el extremo del radio y afuera. Entonces, si yo aplico Ampere acá,
aplico una trayectoria adentro del toroide donde no enlaza ninguna corriente, por lo tanto, la integral de B por diferencial de L, si no hay corriente, si I es 0, mu sub 0 por I, es 0. Entonces yo acá no tengo nada. ¿Por el anillo de qué? Anillo de ferrita. El ciclo de histéresis. Ese es otra cosa. Esa es la imantación que vos le podés dar a un elemento. Porque vos a estos, a lo que es el hierro en sí, aplicándole un campo magnético, vos vas a lograr que ese hierro obtenga la propiedad de magnetizarlo. ¿Y cómo lo hace? Con el principio de histéresis, que fue el amor. Este es un toroide, es ese solenoide que se le ocurrió doblar para ver qué pasa. Adentro no va a haber corriente, por lo tanto, esa circulación del campo magnético va a ser cero. Afuera, es decir, un radio mayor a este C, que es el radio de afuera, yo elijo esta trayectoria y es lo que veíamos hoy. Al ser esta trayectoria de acá afuera, vamos a sacarle para arriba, esta trayectoria de acá afuera, fíjense que me enlaza esta corriente que sale hacia ustedes o hacia nosotros y esta corriente que entra. Como la corriente que entra y la que sale es la misma porque está circulando por acá, es decir, que la corriente que sale acá es la misma que entra, yo tengo que aplicar la regla del tirabuzón. ¿Qué va a pasar con esas corrientes? Son iguales. Una entra y la otra sale. Se anulan. ¿Por qué? Porque esta circulación que yo estoy haciendo acá me enlaza esta parte, es esto que yo lo corto acá. Entonces yo veo esta espira acá, que viene la corriente, esta sería esta de acá arriba, esta de acá abajo sería la de acá abajo. Entonces, es la misma corriente que viene por acá, pega la vueltita, viene por acá. Entonces, si yo tomo una trayectoria acá afuera, esta menos esta es cero. Entonces se anula también. ¿Eh? Es lo mismo pasando. Opuesta a la otra. Entonces lo único que donde yo voy a tener campo va a ser si tomo acá en la mitad. No, si recién expliqué afuera. Al tomar esto acá es afuera. El único que yo voy a tener es acá adentro. Acuérdense que el solenoide, el campo magnético estaba adentro. Si yo lo doblo, entonces esta va a ser mi línea de campo magnético. Las muevo viejas, puede ser algo así. ¿La qué? Las muevo viejas. La cara. Esto vos lo ocupás en... Hay montones. Estos toroides vos lo ocupás muchísimo. Lo que pasa es que el toroide concentra todo el campo magnético acá y es chiquitito. Porque en vez de tener una cosa larga, vos la doblás. Entonces esto se ocupa mucho, sobre todo la parte electrónica. La parte electrónica se ocupa mucho. Entonces el único lugar donde yo voy a tener campo va a ser también acá adentro. Y va a ser lo mismo que hoy. Un sub 0 por n por i. Esta, ojo que este DS no es diferencial de superficie, sino es diferencial de longitud. No se confundan. Está mala, o sea, no es que está mala. Pasa que algunos libros le ponen DS en vez de DL. Y tiende a confundirse. Tiende a que uno crea que es superficie, pero este es el elemento diferencial de longitud que veníamos hablando. Entonces otra vez, como es toda una vuelta, que aparece otra vez, las dos piernas. Y el campo en un toroide, mu sub 0 n por i sobre 2 pi. Es decir, al solenoide lo que lo dice lo doble. Concentré todo el campo magnético en el centro de ese toroide.
¿Está? ¿Entendió? Vamos a estar acá entonces. Acuerdan, bueno, el miércoles no, bueno, miércoles que venga, pues van a estar estudiando. ¿No van a estar estudiando? Bueno. Hay en todos lados, hay. Si vos ves la parte de, o sea, vos lees lo que es la parte electrónica. Yo creo que tengo por ahí uno, por eso le traigo el miércoles. Acuérdense que la unidad 5 ya está y que la habilité hasta el domingo, no hasta el viernes. Por lo que le expliqué el miércoles. Al imán no le van a meter unidad imposible si el imán es al solenoide. Porque vos con el hierro que le pones adentro, lo que haces es que ese campo magnético sea más fuerte. Ese campo magnético es más fuerte, entonces te permite atraer cosas por más fuerte. Te permite alzar, qué sé yo, elementos más pesados. Chao. Buen fin de semana, chicos. Bueno, acá en el campus también. Profe, Nos vemos el miércoles. profe, No, profe, cuídense. una pregunta, ¿cómo el tema del cuestionario? El cuestionario, el de la unidad 5, Sí. habilitó hoy y vieron que siempre lo hacían una semana. Lo que ¿Va a pasa ser es el domingo de la semana que viene, sería? claro, exactamente. Yo lo tendré que habilitar hasta el viernes que viene, pero el sábado rinden, entonces no me van a dar bolilla. Claro. Entonces lo tiramos hasta el domingo, van a tener 2 días más para poder hacer tranquilo el cuestionario si es que no lo hacen antes. Bueno, Dale, gracias, profe. profe. Nos vemos, cuídese. Pero este día, domingo 18, hasta esa fecha. Ok. Chao, profe, buen fin de... Bueno, gracias chicos, igualmente. Chao. Para que sacar todo esto porque ¿Sabes que por eso capaz no andaba el wifi porque no venía la persona? no tendría que hacer lo mismo. No sé si tendrá el wifi conectado.